Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cuál ha sido la regla que más ha cambiado el balonmano en los últimos 25 años? Pues para mí es esta. Pues bien, el primer reglamento que tuve el placer de estudiar es el del año 97. Y ahí todavía los equipos constaban de 12 jugadores. Aunque por aquel entonces, en el año 99, alguna categoría como por ejemplo la Liga Sobal ya empezaba a incluir hasta 14. Hoy en día, para la mayoría de competiciones, son 16 los jugadores que van convocados para un partido. Aunque todavía en Juegos Olímpicos, por ejemplo, hay tanta afluencia de deportistas que hay que pensar en los aforos y se reduce a 14. Pues bien, ¿por qué razón el pasar de 12 a 14 y luego de 14 a 16 jugadores convocados por partido supone un cambio tan radical y tan grande para todo el balonmano? Voy a analizarlo. Evidentemente siguen jugando 7 jugadores o 6 y el portero antiguamente. ¿Qué cosas han cambiado? Primero, antes había jugadores más polivalentes. Xavi O'Callaghan jugaba de central y de extremo maravillosamente en las dos posiciones. Había zurdos como por ejemplo Antonio Carlos Ortega que jugaba de extremo y si hacía falta unos minutos de lateral. Y no había tanto especialista defensivo o este tipo de jugadores con un rol tan específico. Ello hace que los jugadores tengan que desempeñar varias funciones y por lo tanto hay que ser bueno en más de una faceta del juego. Ello conlleva que el ritmo de partido no pueda ser tan rápido como hoy en día. El saque de centro ha ganado velocidad por el hecho de no tener que pisar una línea sino un círculo y porque tienes que esperar al toque de silbato y no a que el balón salga de la mano. Pero estos son 2 segundos si lo sumas todo o como mucho. El gran cambio es que los jugadores cuando se cansan piden cambio y entra una persona que sabe hacer las mismas especificidades que el que estaba en pista, porque todas las posiciones están dobladas y aún hay especialistas adicionales. Por lo tanto, el ritmo de partido, cuando el equipo está cansado, hay una exclusión, tiene que bajarlo y el tanteador es más bajo con 12 jugadores que si hay 16 convocados. Entonces, cuando llegamos al minuto 40 o 45, todavía vamos 17-20. Todavía puede ganar cualquiera. Hoy en día, a la primera parte, haciendo los mismos números, ya vas 16-21. Es un tanteador más abultado y ya se ve venir mucho más quién ganará el partido porque sigue durando 60 minutos. Otra diferencia, los jugadores estaban mejor pagados o el volumen total del presupuesto del club para pagar a jugadores era más pequeño. Si tú dispones de 1 millón de euros, por decir un número, para pagar a tus jugadores, antes con 12 jugadores convocados teníamos 83.300 para cada uno, haciendo a partes iguales. Ahora con 16 tocarían a 62.500. O cobras menos o el presupuesto del club es mucho mayor. Otra cosa que era diferente era el tema de los jugadores de más talento. Antes no había 3 centrales en el mismo equipo o 3 jugadores de la misma posición, porque entonces te faltan tener otros jugadores en el banquillo. ¿Qué supone esto? Que jugadores de mucho talento permanezcan en los clubes exportadores de talento, los clubes de origen, por lo tanto es más difícil que desaparezcan o que se queden sin jugadores estos clubes más pequeños, y por otro lado los clubes competidores, los que exportan talento, también es más fácil pescar este talento y por lo tanto que no haya un equipo o dos candidatos a ganar la liga, sino que pueda haber 3 o 4 porque los mejores jugadores se han distribuido no entre uno o dos equipos, sino entre más. Sobre el tema del talento, hacemos este ejemplo en donde cuando se convocan a 16 jugadores, supongamos que en una comarca hay 80 jugadores y tienes que el equipo A, el club A, tiene a 16, el club B tiene a 16, no puede convocar a más. En este vídeo no estoy hablando de los que se quedan no convocados, quedaría para otro vídeo por lo menos, sin duda. En el club C ya tendrían 14, en el club D 14, en el club E 12, el club F 8 y el club G ha desaparecido ese equipo. Pero es que los clubes que no están sombreados están buscando gente. Los que tienen 14 están tratando de pescar de los clubes que tienen 14, 12 u 8. Por lo tanto, existe el riesgo de que estos 8 del equipo F acaben recolocados en el equipo C, D o equipo E. En cambio, cuando había solo 12 jugadores convocados, haciendo las mismas matemáticas muy simples, todos los equipos tienen 12 jugadores y también hay un equipo con 8, pero es que hay un equipo más, hay un club más y no hay tantos clubes buscando jugadores para llenar el cupo, porque ya tienen su cupo lleno. Repito que el tema de jugadores no convocados, plantillas de 14 o de más jugadores, evidentemente también entra en juego, no lo he tratado aquí.
Y otra cosa muy importante, especialmente en formación, muchos más minutos de juego. Si se reparte el tiempo, aunque los minutos de juego hay que pesarlos, no hay que contarlos, pero si repartimos los minutos entre los jugadores por igual, y haciendo un ejemplo con 2 porteros y 2 zurdos por equipo, tenemos que en 12 convocados nos quedan solamente 8 diestros. Toca a 31 minutos cada uno. Sin embargo, con 16 convocados, ahora puede haber 12 diestros. Significa menos de 21 minutos. De más de 31 minutos a menos de 21 minutos de media, hay mucha diferencia, especialmente en formación. Otro detalle es que necesitas subir talento de categorías inferiores o de edades inferiores, porque incluso para entrenar, para hacer un ataque-defensa, necesitas a 14 y solo en la plantilla, en principio, tienes a 12. Por lo tanto, tienes que buscar fórmulas, ya sea compartir pista y horario, ya sea el incorporar normalmente, habitualmente, a los jugadores más talentosos de categorías inferiores, con lo cual les estás reforzando su aprendizaje. Y también hay muchos menos jugadores con 12 convocados que tienen un rol secundario. El rol de tercer portero, de tercer pivote o de especialista defensivo es relativamente nuevo en el balonmano. Antes no existía porque tienes que ser muy preciso en qué jugadores entran en la convocatoria. Aquí tenemos estos jugadores en negro, son los que serían titulares o están en pista. Los que están en gris están en el banquillo y vemos que hay más gente en el banquillo que en pista. Pues bien, estos 4 últimos de los 16 de ahora, estos 4 no entrarían en la convocatoria cuando eran 12 y se tendrían que buscar las habichuelas en otro equipo para ser de los 12 convocados, que es lo que tenemos en el otro gráfico. 12 jugadores convocados, siempre hay más que están en pista que los que están en el banquillo. Evidentemente, esto no son matemáticas exactas, pero sí que estoy tratando de hacer una comparativa. Aunque también hay algo que es diferente en la perspectiva de los clubes, que es que si tienes a 16 jugadores por equipo, sumando las cuotas que pueden pagar para jugar estos jugadores, vas a obtener más margen de beneficios si lo consigues, porque los gastos fijos de pista, entrenador, cuotas federativas y arbitraje se mantienen, sean 12 tus jugadores o 16. Por lo tanto, es más fácil que cuando los jugadores pagan por jugar, a un mayor número de jugadores salgan más beneficios para el club. Bueno, y para terminar este vídeo comparativo voy a lanzar una propuesta. Para categorías especialmente formativas, estamos hablando de infantil, cadete, juvenil, el tener minutos y minutos de calidad es muy importante, y estos roles tan secundarios en un equipo muchas veces llevan al abandono de la práctica o a que la persona no se desempeñe. Entonces hago una propuesta, aun a riesgo de equivocarme porque no conozco exactamente cómo funciona todo esto a día de hoy, o a lo mejor hay mucha disparidad en comunidades o en regiones, no lo sé. Pero ¿qué pasaría si nosotros hacemos convocatoria de 12 jugadores y para llevar hasta 14 que tengan que ser de primer año o más jóvenes? Se sobreentiende que estas plazas, la plaza 13 y 14, la ocuparían gente de mucho talento, porque puestos a elegir, apostarías por darle la oportunidad a jugadores de menor edad, pero de mucho talento que puedan hacerlo bien. Con lo cual, en principio, estarías reforzando que los jugadores más talentosos, aparte de jugar sus propias competiciones, jueguen también de una forma más o menos regular en categorías superiores. No para todos, para los más talentosos. Y esto, viendo el debut de Ricky Rubio en baloncesto a los 14 años en la liga profesional de la Liga CB, esto siempre ha sido un factor común de los deportistas que han llegado a la élite, el sumar muchos minutos de práctica en partidos, en competiciones, jugando con gente que tiene un año más. No significa más fuerte porque a veces hay gente muy fuerte, pero que simplemente tiene un año menos. ¿Qué pasaría si, y esta es una propuesta, esto se hiciese en un CESA, en un campeonato de España de selecciones autonómicas, en donde típicamente acuden jugadoras y jugadores de segundo año? Mayoritariamente, es lógico. Entonces normalmente juegas un CESA infantil, un CESA cadete y un CESA juvenil, lo has hecho muy bien, porque siempre que eras de segundo año te han traído allí. ¿Qué pasaría si fuesen 12 convocados y 2 adicionales, pero teniendo que ser de primer año? De tal forma que habría jugadores más talentosos que habrían jugado en esos 6 años 3, 4, 5 o 6 campeonatos de España.
¿A cambio de qué? Pues de que otros jugadores no asistirían, que hubiesen tenido en 3 campeonatos un rol bastante más secundario y muchos menos minutos. Bueno, es un debate. ¿Qué es prioridad en la formación? ¿Tener un volumen muy elevado de deportistas y la mayoría de ellos en el banquillo? ¿O tener un volumen no tan elevado de deportistas y algunos de ellos, los más talentosos, que más se fogueen, que más se preparen para poder llegar un día a la élite?